Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 36 que se llama Beha'alotha. Beha'alotha significa cuando haga subir. Estamos en la quinta porción y esta se encuentra en Números capítulo 10, verso del 11 al verso 34. Comenzamos. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en esta hora que seas tú abriéndonos el entendimiento, que nos ayudes, Padre, a poder percibir tu voluntad, a poder hacer la obra aquí en la tierra, a poder extender tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a que estas porciones lleguen a la gente, Señor, aquellos que quieren aprender más de tu palabra, menos teología, menos filosofías de hombres, Señor. Te pedimos, Padre, que se basen también en este contexto de acuerdo a tu palabra, desde Génesis hasta el final, que es Revelación. Te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que quites todo bloqueo, toda falta de entendimiento. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ok. La palabra del Eterno nos dice, Israel para el Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, en el día 20 del mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio, y los israelitas salieron, según su orden de marcha, de desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así marcharon la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moshe. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, salió primero, con Nazón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército. Natanael, hijo de Suar, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zebulón. Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los de Merari, que llevaban el tabernáculo, partieron. Después salió la bandera del campamento de Rubén, según los ejércitos de Elisur, hijo de Sedeur, al frente de los ejércitos, Salumiel, hijo de Surisadai, al frente de los ejércitos de la tribu de Simeón, y Alisab, hijo de Deuel, estaban al frente de los ejércitos de la tribu de los hijos de Gad. Luego se pusieron en marcha los coatitas, llevando los objetos sagrados, y el tabernáculo fue erigido antes de que ellos llegaran. Después salió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, Elisema, hijo de Amiut, al frente del ejército, Gamaliel, hijo de Pedasur, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, y Abidab, hijo de Gedeoni, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín. Después salió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Eliezer, hijo de Amisadai, al frente de su ejército. Pagiel, hijo de Ocrán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser. Y Ahira, hijo de Enán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. Esto fue la orden de marcha de los israelitas por sus ejércitos cuando partieron. Entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Rahuel Madianita, suegro de Moisés, nosotros salimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te daremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo, no, no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi familia. Después dijo Moisés, te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros. Y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, te haremos nosotros. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por 3 días, buscando un lugar donde descansar.
La nube del Señor iba sobre ellos iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedió que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Bueno, esos eran palabras que salían de Moshe. Pero a mí me gustaría regresar un poquito más porque hay algo que no abordamos en el capítulo anterior, que es la de las trompetas. Entonces, aquí en el verso anterior, más bien en los versos anteriores, el Señor le dice a Moisés que se tienen que hacer trompetas de plata. Estas trompetas no son iguales a los shofares, sino que estas son de plata y son rectas y al final son expandidas. Entonces, ¿para qué servían estas trompetas? Estas trompetas habían sido hechas, labradas a martillo, nuevamente así como la menorá que está de este lado, eh, y esto servía para convocar a la congregación y para dar el orden de poner en marcha los campamentos. Cuando eran de 2 toques, toda la congregación se reunía junto a la puerta de la tienda. Cuando el toque era una sola, entonces se reunían juntos a los principales y los jefes de divisiones, pero cuando era toque de alarma, era marcha los que estaban acampando al oriente y más bien marcharán, dice, los que estén acampados al oriente, o sea que ese toque de alarma inmediatamente se tenían que parar los del oriente y tenían que marchar. Y cuando el toque de alarma la segunda vez, marcharán los campamentos del sur y tocarán la alarma para ellos y se pongan en marcha. Sin embargo, cuando esto era para convocar la asamblea, solamente se tocaba. Entonces ellos tenían toques especiales donde ellos sabían a qué se referían y que cada campamento cuando escuchaban el sonido de esa trompeta, ya sea de alarma o para congregarse, ellos tenían que obedecer lo que se estaba convocando, ya sea para marchar para la guerra o para estar en una congregación reunidos en de la reunión de esa congregación. Bueno, también asimismo también se podía dar toques de acuerdo al día de la alegría, que estos son las santas convocaciones o las citas divinas. Entonces, por ese lado, hasta ahí le dejo. Y por otro lado, lo que acabamos de leer, vemos la marcha de cada tribu, cómo ellos tenían que salir al toque de esa trompeta. Veíamos que ellos empezaban a marchar porque veían también que la nube se levantaba sobre el tabernáculo de testimonio y eso era señal de lo que se tenía que hacer. Ya ahí dicen cómo iban distribuidos cada tribu y al final se le dice en el 35, lo que decía Moisés, lo que proclamaba Moisés, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero cuando descansaba esa presencia, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Entonces, era una proclama que hacía Moshe y esto en el ámbito espiritual, Moshe estaba declarando que el pueblo de Israel, tanto él como el pueblo de Israel, le servían al Eterno y que ellos querían su presencia. Bueno, por mi parte, pues es todo hasta el momento. Bueno, sí, aquí comenzamos nuestra lectura del día de hoy, la cual comienza en el capítulo 10, versículo 11. Bueno, y aquí lo que nos comienzan a mostrar o a transmitir es el orden en que se levantaba el campamento. Esta era la primera vez que ellos iban a marchar, que se iban a mover. Y bueno, pues
el orden en el cual se levantaban, como ya les habíamos comentado anteriormente. Primero iba a la tribu de Judá con los demás que él tenía a cargo. Y como les había comentado anteriormente, la nube, cuando erigieron el tabernáculo, la nube ya se había establecido sobre el tabernáculo. Pero la misma nube les anunciaba cuando ellos se tenían que mover o se tenían que quedar en algún lugar. En este caso, la nube no es de que la nube se alejaba, sino que la nube se levantaba del tabernáculo, se movía y se ponía sobre la tribu de Judá, que son los primeros que tenían que empezar a caminar junto con los demás. Y cuando veían esto, entonces Moshe tenía que tocar las trompetas para avisarles con sonidos cortos que era tiempo de que se empezaran a mover. Y tenían que pues desarmar todo el tabernáculo. Y vemos que inmediatamente después de que la tribu de Judá y las demás tribus se movían, eh, emprendían también el viaje atrás de ellos los hijos de Gersón y de Merari, los que llevaban el tabernáculo, para cuando llegaran los cuatitas con las cosas santas de adentro del tabernáculo, el tabernáculo ya estuviera listo. Entonces tenían todo bien orquestado, ahí no había problema de que se retrasaran o que de algo sucediera, porque vemos que inmediatamente después de que se mueve uno, después seguía el otro, y todos ya sabían quiénes y quiénes son los que se tienen que mover, pero eso no quiere decir que se atenían o dijeran, bueno, ya le toca tal, yo me espero tantito, no, no, todos al mismo tiempo empezar a empacar y a moverse para cuando les toque salir, todos como una maquinita que va trabajando, así se van moviendo ellos y empezaban a avanzar. Y como vemos aquí, esta es la primera vez que ellos se van a mover. Ese es el primer viaje. La nación deja el monte Sinaí para empezar una travesía que los iba a conducir en forma directa a la tierra de Israel. Pero lamentablemente sabemos que eso no fue así. En vez de eso hubo tres pecados que hicieron retardar ese avance o esa llegada. Entonces vemos que ellos se tenían que mover a una distancia de 3 días, pero les tomó más. Entonces vemos que aquí ya después de que vemos toda la orden en la que se empiezan a mover las tribus, vemos que del versículo 29 me parece que es, a donde, a donde Moshe invita a su suegro a que no se regresara, sino que fuese con ellos y le estaba diciendo que todo lo que el Señor los bendijera, ellos también lo iban a bendecir a él, porque vemos que, bueno, Jethro no pertenece a ninguna de esas tribus, pero sin embargo ellos estaban mostrando misericordia para él, así como el Señor había tenido misericordia de él y le había revelado cosas como lo de poner jueces en lo que es o lo que pasa a ser el Gran Sanedrín, como algo como una suprema corte. Entonces vemos aquí que
¿Llegaste hasta el 36? 4. ¿34? Ujú. Oh, no, sí que leí hasta el 36, pero supuestamente era hasta el 34. Entonces vemos que esta distancia era de 3 días y la nube siempre en todo momento los acompañaba el día cuando se desplazaba y cuando Moshe decía esas palabras de que el Señor se revelara y dispersara a sus enemigos y que huyan delante de ti, ellos también tocaban las trompetas y asimismo también cuando él decía que regresara a millares de los hijos de Israel. Entonces, esto es algo que pues muchos no podríamos entenderlo, sino hasta que uno lo viviera en persona, porque imaginarlo y ver esa plenitud, esa magnitud que el Señor se manifestaba de una forma y él podía escuchar su voz y todo el pueblo obedecía y entendía y no se cuestionaban, porque si nosotros nos ponemos a cuestionar ahorita, podemos decir que pues estaba loco porque eh, nadie más escuchaba, más que él era el que escuchaba la voz del Señor y él era el que transmitía todo lo que el Señor quería que hicieran. Y si, y si ellos veían que esa nube se estaba manifestando, se estaba moviendo y entendían lo que el Señor quería decir a través de ello, pues eso tiene mucho que ver en esa fe y pues en esa obediencia que tenía el pueblo hasta cierto punto, porque vemos que más adelante se quejan, aunque estaban viendo todas esas señales, prodigios, milagros, y pues la gente incrédula y como siempre, pues no estamos, no estamos contentos con lo que tenemos, siempre queremos algo más y eso es lo que nos ha metido el sistema por todo el tiempo que hemos estado bajo su influencia del gobierno. Sí, así es. Entonces, yo creo que pues todo está clarísimo, no hay más que decir. Es importante, yo quise mencionar nuevamente, más bien sacar el comentario de las trompetas, porque es necesario que nosotros conozcamos que hay un llamado del Eterno en forma de trompeta y que tenemos que estar como nuestros oídos afinados al sonido de esa trompeta para poder escuchar y entender su voluntad. Entonces, asimismo, como ellos afinaban ese sonido a sus oídos y cada vez que era un sonido diferente, ellos sabían el significado y lo tenían que hacer. Y ya a partir de eso era la obediencia que venía hacia el Eterno, de ellos hacia el Eterno. Entonces, por mi parte, pues es todo también por mi esposo. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre, por este maná que nos has concedido. Síguenos ayudando a poder seguir entendiendo de tu palabra, a entender tus propósitos, a entender tu voz, Señor, que cuando venga el enemigo y nos hable, no lo aceptemos, pero en cambio cuando vengas tú, Padre, lo aceptemos y discernamos que eres tú quien nos habla. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, al único Dios todopoderoso, y creemos que tú puedes hacer la obra en todo momento en nuestros corazones, en nuestras vidas, en familiares conocidos y desconocidos.
Que seas tú, Padre, abriendo puertas de bendición para cada persona, ayudándolos, escuchando sus oraciones. Padre, inclina tus oídos. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olvides darle like, compartir. Y estamos nuevamente viéndonos para la siguiente parasha. Shalom a todos.